que Él nos da. Dice la Escritura que demos gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Así le damos gracias en esta mañana, y hermanos, vamos a orar y vamos a preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón para escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente delante de ti, mi Dios. Buscar tu presencia, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, Señor, y esperaré. Y hoy tenemos la esperanza, mi Dios, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú escuchas, Señor, cada ruego, Señor, todo clamor, Señor, de toda persona que se encuentra en necesidad. Mi Dios, aquel que se encuentra, mi Dios, enfermo, aquel que se encuentra desesperado, Señor. De tu palabra dice, Señor, que tú prometes traerle salvación, tú prometes traerle libertad, mi Dios. Así en el nombre de Jesús, en esta mañana, toda persona que se encuentre necesitado, cansado, desesperado, mi Dios, tú traigas, Señor, a su vida, mi Dios, esa solución a su problema. En el nombre de Jesús imploramos tu favor y tu misericordia, y hables a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones en esta mañana a través de tu palabra. Ministra, Señor, tu palabra, Señor, en este día con poder y autoridad, Señor, y usa nuestras vidas, Señor, para ser fuente de bendición a otras personas. En el nombre de Jesús, reprendemos y echamos fuera todo espíritu de oposición, todo espíritu, Señor, de cansancio, de derrota, de desgaste, de pereza, de sopor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y le ordenamos que salga y huya en el nombre de Jesús. Fuera de este lugar, fuera de cada uno de mis hermanos, y en el nombre de Jesús, Padre, bendice a esta iglesia, bendice a esta congregación y cubre, Señor, con tu sangre preciosa en esta mañana. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Vamos a estar ministrando la palabra de Dios. El tema de esta mañana tiene por nombre la santificación del creyente. La santificación es una de las partes fundamentales que todo creyente tiene que conocer. Es una enseñanza fundamental para todos. La santificación, hermanos, es el proceso mediante el cual el creyente se va separando de las cosas mundanas y adoptando las celestiales. Número 2, la santificación también es dejar la vieja naturaleza e ir creciendo en la vida nueva. También, hermanos, la santificación es producto del arrepentimiento. Así, hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente que la santificación es parte esencial en nuestras vidas. Leemos la palabra de Dios, 2 Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Le damos lectura a la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Una razón por la cual nosotros darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, por lo que Él está haciendo y lo que Él seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Dar gracias porque hemos sido elegidos para ser salvados, regenerados, lavados, santificados mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dios busca que cada uno de nosotros se vaya separando de las cosas mundanas y adoptando las celestiales. La naturaleza que Dios nos da al aceptar y entregar nuestro corazón a Jesús
Dios nos dota de una nueva naturaleza ajena al que ya teníamos, la que traíamos del Edén. La santificación, hermanos, es dejar lo anterior para crecer en lo nuevo. Así que, hermanos, la santificación es algo fundamental para nuestras vidas. En nosotros entender este principio, entender ello, hermano, usted será bendecido, usted será, hermanos, instrumento para la obra de Dios. La santificación, hermano, tiene, hermano, como fin que usted sea un vaso útil en las manos de Dios. Usted es un instrumento para Él. Es una decisión de cada uno de nosotros el darle ese lugar al Señor. Leemos la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. La sangre de Cristo nos trae limpieza, nos ha declarado justos delante de Dios. Estaremos viendo sobre ese punto también. La obra de Dios en nuestra persona es de la siguiente manera. Número 1, la obra de Dios trae primeramente convencimiento del pecado. Primeramente nosotros tenemos que convencernos y reconocer que tenemos pecado. Si nosotros no reconocemos que hemos pecado, hermano, la palabra de Dios nos dice que pues nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Y no podremos salir, no podemos tener una victoria sobre aquello que nos está atando. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido que tenemos pecado. Número 2, para que la obra de Dios sea completa en nosotros, tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. El arrepentimiento, hermanos, conlleva el dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado. La palabra de Dios nos enseña que no solamente es confesar nuestros pecados de una manera con los labios, sino también necesita que cada uno de nosotros tengamos obras dignas de arrepentimiento. Número 3, después de ello, hermano, conlleva y nos trae a un nuevo nacimiento, que también lo conocemos como santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice, Primera de Tesalonicenses 4, 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que, hermanos, la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado. La voluntad de Dios es que usted se santifique. Así que usted entiende que el proceso de santificación es el proceso mediante el cual el creyente se va separando de las cosas mundanas y para adoptar las celestiales. Así que, hermanos, esta es la obra de Dios en nuestra persona. Primeramente nos convence del pecado, tiene que haber arrepentimiento, posteriormente hay un nuevo nacimiento y se le conoce como santificación. Hermanos, hay 3 palabras traducidas del hebreo y del griego que señalan la doctrina de la santificación. Veremos los textos en los cuales se encuentran. Número 1, la palabra santificar. La encontramos en 1 de Corintios 1:2. La palabra santificar, 1 de Corintios 1:2. Pablo la usa 3 veces.
de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La palabra de Dios también nos dice, y a todos con los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La palabra usada ahí es santificar, cuando el Pablo usa a los santificados en Cristo Jesús. La alusión a esta enseñanza del proceso del cual el creyente lleva, el creyente es limpiado, es purificado. La segunda palabra es santos, la encontramos en Hebreos capítulo 3, versículo 1. La carta de los Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra, cuando se menciona hermanos santos, la palabra viene de esta palabra limpieza. Entonces nos da a entender que es la santificación que Dios da a nuestra vida en este proceso. La otra palabra es encontrada en 1 Corintios que ya leímos. Vamos a ver que en este lugar, en este texto, encontramos la palabra santificados. Entonces, de esta manera vemos que esta palabra, hermanos, es usada para dar a nosotros, enseñar lo que es la santificación, cómo es el proceso del cual Dios desea que cada uno de nosotros seamos parte. Y pues Dios nos está llevando en un proceso para estar preparados para el día en el cual vayamos a dar cuentas. Quiero que también aprendamos 3 aspectos de la doctrina de la santificación. 3 aspectos. El número 1, el creyente santificado, hermanos. Vamos a ver sobre la santificación posicional. La santificación posicional, la doctrina va unado juntamente con ello la doctrina de la justificación con la santificación. Es algo muy importante que ustedes lo entiendan. O sea, la santificación posicional, ¿sabe por cómo es? Es por medio de la cruz de Cristo. Esto es eternal. Esta santificación es eternal. ¿Sabe por qué? Porque es por medio de la cruz de Cristo. La santificación eternal por medio de la cruz de Cristo, hermanos, se le conoce como santificación posicional. La santificación es en el que, hermanos, Dios vuelve al creyente en un santo en el momento de su salvación. En el momento que usted entrega su corazón a Jesús, en el que usted rinde su voluntad, rinde su vida, todo su ser, Dios le declara santo. Dios le declara sin mancha, sin maldad, sin pecado delante de Dios. Esto es, hermanos, por medio de la cruz de Cristo, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. A través de esa sangre derramada en esa cruz, Dios nos declara justos delante de su Padre. En la carta a los Hebreos nos da esta explicación. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice de la siguiente manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
santificarnos. Esta es la santificación eterna. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vea usted la palabra. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Por un solo sacrificio. Por ese sacrificio que Él hizo, nos ha declarado justos delante de Dios. Así que, hermanos, en muchas ocasiones usted llega a pecar, usted falla delante de Dios, usted dice, no, pues yo ya pequé, ya estoy lejos. Y uno dice, pues ya no tengo esperanza, el por qué yo seguir, ya Dios ya no me va a perdonar. El Señor nos declara justos delante de su presencia. ¿Sí? Quizás hoy estés en pecado, ¿sí? En el presente estés en pecado, pero delante de su Padre eres santo. Por eso, por esa razón, tú puedes presentarte delante de su presencia y orar, rogar, invocar su nombre, porque tú eres declarado santo delante de Él. Así que, hermanos, esto se le conoce como una santificación posicional. O sea, estás en una posición en Cristo Jesús, ¿sí? Como una persona santa. Así que, hermanos, esto es algo que no se hace nada, hermanos. Esto no es por obras, no es porque uno haga algo, hermanos, sino porque el Señor Jesucristo nos deposita o nos pone en ese lugar. La santificación posicional. Número 2, la santificación interna. La santificación interna por medio, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Esta santificación viene cuando nosotros rendimos nuestro ser al Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que está obrando en lo interior, dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos está limpiando, nos está purificando. Él es el que nos convence de pecado por cada enseñanza, por cada ministración. Él nos está enseñando las cosas que no sirven, ¿sí? Las cosas que no tenemos que hacer y las cosas que tenemos que vivir, ¿verdad? Obedecer. El Espíritu Santo trae convicción a nuestro espíritu de pecado. Así que, hermanos, la santificación también, esto se le conoce como una santificación progresiva, porque es un proceso, ¿sí? Y es un sometimiento al Señor. Así que, hermanos, es de nosotros, es una decisión en nosotros someternos a Dios, que es el Espíritu Santo, porque Él se encarga de estar purificándonos en todo momento. Mientras más tú busques a Dios, más te santificas. Mientras más tiempo le des al Señor, más Él te está limpiando, Él te está purificando. La palabra de Dios dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, la santificación es progresiva también. Y esto es de una manera interna, ¿sí? En el alma, el espíritu está siendo santificado. Amén. Una vez, hermanos, que el creyente entiende su posición en Cristo Jesús, puede experimentar esta santificación interna. ¿Por qué? Por someterse al Espíritu Santo. Damos lectura a 2 Tesalonicenses 2:13 nuevamente.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. La palabra de Dios dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es un proceso que es a través del sometimiento al Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2 lo revela de igual manera. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que, hermanos, es la búsqueda de nosotros, la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, la que traerá, hermanos, ese fuego que nos limpiará, nos purificará. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es fuego que consume la maldad, que consume el pecado, y cuando somos sometidos más por el fuego, somos purificados, así como el oro es purificado por el fuego, también nuestras vidas. Nos estamos limpiando en todo momento. La santificación también, hermanos, es progresiva. Romanos 6:19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Cada uno de nuestros miembros se presentan delante de Dios para ser instrumentos de justicia. 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cada uno de nuestros miembros debe ser presentado delante de Dios y ser purificado. Nuestras manos, nuestros labios, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros oídos, ¿sí? Cada uno de nuestros sentidos deben de ser presentados delante de Dios para ser purificados. Nuestras manos del robo, de la violencia, nuestros ojos de la codicia, nuestra lengua del chisme, de la murmuración, de la blasfemia, nuestros oídos, cada uno de nuestros miembros, hermano, tiene que ser presentado delante de Dios. Debe ser apartado del pecado, de la maldad. Gálatas 5:19, versículo 21, nos habla de obras de la carne, de la cual nuestros miembros están, hermanos, esclavizados por él. La palabra de Dios nos dice que no debemos presentar a nuestros miembros para ser instrumentos de maldad. En Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cada uno de nuestros miembros debe ser presentado a Dios como instrumento de justicia, hermanos. Así que, hermanos, esta decisión de someternos permite que el Espíritu Santo comience su obra en producir santidad en la vida y la experiencia de cada uno de nosotros. Así que si usted somete su vida a Dios, su vida estará cambiando de una manera progresiva. Algunos hábitos que tenemos van cambiando de una manera progresiva. Algunos hábitos cambian de una manera drástica, más algunas no. Entonces, es ahí, hermanos, en la que nosotros necesitamos someternos en el Señor a través del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos daremos cuenta de cambios que se estarán realizando en nuestras vidas si nosotros entender cómo sucedió. Nos vamos a estar dando cuenta: oye, ¿por qué yo ya no digo tantas mentiras ahora? Anteriormente yo hablaba de más. Ahora estoy siendo cambiado. Ya no me di cuenta cómo sucedió esto, pero lo estoy haciendo.
anteriormente, por decir, uno tenía deseos malos, pensamientos malos también, pensamientos que nos llevaban a pecar delante de Dios, pero de una manera, uno llega al momento en el cual dice, realmente sí estoy cambiando. ¿Cómo sucedió eso? No lo entiendo. ¿Sabe por qué no lo va a entender? Porque es la obra del Espíritu Santo que está produciendo en ustedes santidad. ¿Sí? Que se están apartando del pecado y ustedes poco a poco están dándose cuenta de lo que estaban haciendo, pues es algo, por decir, pues si no era bueno y uno lo hacía, ¿verdad? Y uno no se daba cuenta, uno decía que estaba bien, uno pensaba, no, pues hago esto, pues no tiene nada de malo. Sí, algunos mienten de una manera ya natural, uno está platicando y está mintiendo, pero después se da cuenta de que estaba mal. Sí, uno empieza a verse como era antes y el cambio que el Espíritu Santo está produciendo. Entonces, esta obra, hermanos, es interna que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Sí? Y número 3, hablamos, hermano, de la misma santificación progresiva, pero ahora por obedecer la palabra de Dios. En esto consiste, hermano, la santificación externa por la palabra de Dios. ¿Cómo es esto, hermano? La santificación externa es un proceso igual, progresivo, de toda la vida, hermanos. ¿Saben cómo sucede? Es por la obediencia a la palabra de Dios santificador. El creyente camina en santidad, que es visto, hermanos, por los demás. Esto es más notorio. Lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 17. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, Él ora y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios también nos santifica. Lo vemos también expresado en las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 26. Dice de la siguiente manera, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es a través de la palabra Dios nos está limpiando? Bueno, porque ahí nos estamos dando cuenta de que fornicar es malo. La palabra de Dios nos dice que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que la envidia es pecado. Manifiestas son las obras de la carne, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, la idolatría, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones. Así que la palabra de Dios nos está limpiando. La palabra de Dios también pues nos enseña la verdad sobre el pecado. La palabra de Dios nos dice qué es lo que está mal. En la palabra de Dios vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 6, 9. Y cuando uno lee 1 Corintios 6, 9 se da cuenta de que algunas cosas que a veces hacemos o hacíamos están mal. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Nos está lavando. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros ahora? Ahora a nosotros nos corresponde obedecer a la palabra de Dios. Si anteriormente yo robaba, ¿qué tengo que hacer? Ya no hacerlo.
Vamos a leer Efesios. Yo le invito a que lea Efesios, hermano, en su casa, un tiempo que usted tenga, lea Efesios. La palabra de Dios nos enseña mucho en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿De qué nos está limpiando ahí la palabra? De la mentira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando alguno de nosotros, que por naturaleza hay ira, hay enojo, la palabra de Dios nos dice, ¿cómo nos limpia? Bueno, enójate, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe por qué? Porque tienes que pedir perdón antes de que pase otro día. No deis lugar al diablo. ¿Sí? Cuando tú das lugar al diablo, ¿sí?, no pides perdón, no te reconcilias, hay una raíz de amargura dentro de ti. Esa amargura, hermanos, te va a matar. La amargura es un veneno para el alma que lo destruye poco a poco. Cuando hay falta de perdón, cuando hay en nuestro corazón ira, resentimiento, hermano, contra cualquiera de las personas. Usted se puede resentir con todos, hermano. Puede resentirse con su papá, con su mamá, con el pastor, con el instructor, aquel que está dirigiendo, con su maestro que lo reprobó. Usted se puede resentir. Es una raíz de amargura que usted tiene que quitar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Están entendiendo cómo es que la palabra de Dios nos está limpiando? Amén. Ahora es nuestra decisión el obedecer. Cuando se presente una circunstancia similar a la que le estoy dando de ejemplo, usted va a tomar una decisión. Si alguien le hace enojar, si alguien le hace una ofensa, pero es una decisión de usted perdonar o usted quedarse con la amargura. Así que es una decisión. Es una decisión de usted el mentir o el decir la verdad. Dice, el que hurta, no hurte más. ¿Sí? En cambio dice, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes robaba, ahora Dios le dice, trabaje. ¿Así? De esta manera la palabra de Dios nos santifica. Leemos lo siguiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida. De eso se nos exhorta en todo tiempo. Y a veces es en la cual, cuando hay enojo, cuando hay ira dentro de nosotros, pecamos. Así que, hermanos, tenemos que corregir nuestras vidas en esas áreas. Y que, hermanos, ninguna palabra corrompida que debe ser cambiar, sino para edificar a los creyentes. Voy a decir una palabra, edifica, la digo, si no, me callo. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la palabra nos limpia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, la santificación externa, esto es más notorio porque es visto por los demás. Oye, van a decir, y entonces uno mismo se da cuenta, oye, tu manera de hablar te delata. Tú hablas diferente, no hablas igual a los demás. Esto es
notorio, porque es una santificación también progresiva, pero externa. Se ve más delante de las personas. Nuestras obras pues darán testimonio de nosotros, ¿sí? Así que, hermanos, la santificación del creyente la podemos ver en 3 aspectos. Número 1, la santificación eternal, también conocida como santificación posicional por medio de la cruz de Cristo, en la cual Dios nos declara justos delante de su presencia. Número 2, la santificación interna, que es progresiva. ¿Por qué? Porque ello viene al someternos al Espíritu Santo. Es una obra en la cual el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Se le conoce también como el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo declaró: de cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo viene nuevamente. Y vuelve a decir la misma enseñanza, y lo dice: de cierto les digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ahora entrar en el reino de Dios. En la primera dice, no puede ver. En la segunda dice, no puede entrar. Y en lo tercero, remata y dice, es necesario nacer del reino. Es por obra del Espíritu Santo. Y número 3, la santificación externa, también es progresiva, pero esto viene, hermanos, por obedecer la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios limpia nuestras vidas. La palabra de Dios trae limpieza. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Juan 14:21. Evangelio de Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que los mandamientos de Dios tienen que ser obedecidos. 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios te trae una bendición que no puedes imaginar, porque el mismo Dios viene a morar dentro de tu vida. Y van a ver a Dios en ti, van a ver la presencia del Señor reflejado en tu vida. Así que, hermanos, Dios nos llama, hermanos, a santificar nuestras vidas, a preparar nuestros corazones, porque el tiempo es corto y el tiempo, hermanos, se está acabando. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra. Si usted está fallando, si usted tiene áreas en su vida que aún no ha rendido a los pies de Jesús, hoy es el tiempo que usted lo haga. Hoy puede usted orar a Dios y decirle, Señor, estoy batallando en esta área. Necesito que tú cambies mi vida, Señor. Necesito que tú cambies mis palabras. Necesito que tú cambies, Dios mío, estas actitudes, esta ira, esta amargura en mi corazón. Tú la quites, Señor, todo resentimiento. Hoy usted puede orar al Señor. Esta mentira que me está destruyendo, ya nadie cree en mí, ya nadie tiene confianza en mí, porque he mentido demasiado. Nadie cree en mí de lo que yo digo. ¿Por qué? Porque en mí han salido chismes, murmuraciones, iras. Es necesario
presentarlo delante de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Oramos, Padre, para que obres en nuestro corazón, obres en nuestra vida. Mi Dios, tu palabra dice, Señor, que tu voluntad, mi Dios, es que seamos santificados, que nos apartemos del pecado, Señor, y hoy venimos ante ti, mi Dios. Santifica nuestras vidas, purifícanos en el nombre de Jesús. Trae ese cambio, Señor, dentro de nosotros. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre ese cambio, esa transformación dentro de nosotros, mi Dios. Necesitamos, mi Dios, de tu presencia. Te necesitamos, Dios mío. Nada podemos hacer, mi Dios, si tú no nos la das. También tu palabra nos dice, Señor, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno, Señor, está luchando con algún pecado, Señor, con algún hábito, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, que tú traigas, Señor, en su vida ese cambio, esa transformación, Padre. En el nombre de Jesús, convenzas a cada uno, Señor, de su maldad. Convenzas mi vida, Señor, de las cosas que estoy haciendo mal y pueda corregirlas. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre dentro de mí y traiga ese cambio, mi Dios. Creemos que la obra santificadora, Dios Padre, es real y trae cambios a nuestra vida. Te rogamos, Señor, en tu bendición para cada uno de nosotros, Señor, y para aquellos que están en sus hogares, mi Dios, te pedimos que los fortalezcas y bendigas sus vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias.